están? Espero que estén extremadamente bien. Les voy a mandar un súper saludo a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Este es un video muy bueno porque ahora sí viene la tiradera de lleno con los benditos usuarios, clientes, como les quieran llamar. Uno de los primeros consejos que les voy a dar, y es muy real, y no es consejo, creo que es una frase, ¿no? Que ya debería de cambiar. Que te dicen que el cliente siempre tiene la razón, y no, ya debería de cambiar con el cliente siempre tiene la razón siempre y cuando se demuestre lo contrario, ¿ok? Porque sí es cierto, no siempre los clientes tienen la razón y no siempre los usuarios tienen la razón. Tengan muchísima precaución ahorita en el medio de transporte privado, Uber, Didi, Drive, en cualquiera. Los usuarios, los humanos, están calificando de la patada, en verdad. Me he reído muchísimo de tantas cosas que califican ya, ¿no? Una de las cosas que califican y digo, por Dios, usuario, estás mal de tu cabeza, te caíste de chiquito, no te dieron ácido fólico o qué está pasando por tu bendita mente. Imagínense un ejemplo. Que yo vivo en la zona más fea de cualquier ciudad, o sea, la más peligrosa donde asaltan y matan y violan y como quieran de ahí. Y califico mal a mi conductor con una estrella porque donde vivo está feo. O sea, por Dios, chaval, nacachón, nacachán, porque no nada más son hombres. Si tú vives ahí, bendito naco, pues no deberías de calificar mal a tu conductor, a tu Uber. Porque tú vives ahí, en sí el que te debería de calificar mal somos nosotros como conductores. Que debemos calificar más con -5 o -100 para que ya nunca puedas volver a tomar Ubers, por Dios. Son zonas súper peligrosas y todavía me calificas con una bendita estrella porque no te gusta donde vives. Imagínate si a ti no te gusta donde vives, pues muchísimo menos a mí llevarte a ese bendito lugar. Esas son de las peores calificaciones, o sea, las cosas más absurdas de calificar. Porque no me gusta donde vivo. Ay, maldita sea, malditos nacos. Viene otra de las calificaciones. Y recuerden, esas calificaciones son de una, ¿no? De estos benditos usuarios, mala leche, nacos, chacales, como les quieran llamar. Me vale como les quieran llamar, ¿no? Otra de las calificaciones, vas muy rápido, ¿no? Velocidades rápidas. Entiendo, usuarios también. Hay unos Uber, sí, que manejan rápido. Lo entiendo. Va, perfecto. Hay otros Uber que manejan normal. Y tú les pones que maneja muy rápido. Cuando la avenida es de 80 y va a 80. No está manejando rápido. Uber, si me estás viendo, creo que aquí sí deberíamos de quitar esta calificación de velocidad. Porque para mi abuelito ir 80 puede ser muy rápido, como para mí ir 80 puede ser muy lento. Son cosas o calificaciones que afectan a tus conductores, ya que tiene un margen de umbral muy grande. Porque si tú que me puedes estar viendo, puedes considerar que ir rápido es a 80. Como otros 80 es lento, como otros 100 es rápido, otros 100 es lento, 20 es rápido, 20 es lento, todo es subjetivo a lo que tú estás creyendo. Entonces, sí y sí, no debería de haber este tipo de calificaciones, ya que si mi Uber va a 80 y lo califico que va rápido, estoy afectándolo, ya que no va rápido, va a la velocidad permitida por el bendito gobierno. Entonces quita la Uber, por Dios, esas calificaciones de 1, o sea, que no se pueda calificar así. Otra de la situación de las calificaciones que he visto mucho, o sea, muy similar a la de no me gustó, hay muchos baches, ¿no? O luego ponen, llegando a la zona es peligrosa. Dices, a saber cómo, me estás diciendo que a la zona que voy, que te voy a ir a dejar hay baches. Es una zona peligrosa donde asaltan y piensas que yo soy conductor el culpable de que tú no quieras vivir en otro lado, de que tu bendito gobierno no tape los benditos baches, de la delincuencia que posiblemente tu primo es el que está asaltando, tu prima, tus tíos, tus hermanos, no lo sé. Esa es la situación. Muy malos usuarios, de verdad.
Si no les gusta donde viven, cámbiense. En verdad, cámbiense. Viene algo y un apartado muy importante, que viene la educación al usuario. Recuerden, nota es puro usuario, ¿ok? Usuario, sí, que me estás viendo. Si has tenido un día malo, no te desquites con tu bendito conductor. O sea, no te desquites con el que te está llevando a tu destino. Desquítate con tus familiares si quieres. Desquítate con una pared, con el vecino, con tu jefe, etcétera. No te desquites con ellos. Si te quieres desquitar con Uber, vete a Uber y quéjate en Uber. No te quejes del conductor. El conductor, recuerden, el conductor, los socios conductores, los socios no somos Uber. No estamos contratados, no somos la empresa. Y quieres quejar, quéjate con Uber, no con nosotros. Nosotros no somos los culpables de que te esté yendo mal en la vida y estés sufriendo. Así que, por favor. Luego viene usuarios. Recuerden, y este apartado es importantísimo. Efectivo cambio, por Dios, si te lo está diciendo la aplicación. Que sí, mal a Uber, ¿qué le estás diciendo a los usuarios que lleven cambio en letras chiquitas? Pónselo en letras grandotas con un Arial 50. Que digan: lleva bendito cambio, por favor. No somos banco para estarte cambiando. No somos taxi para ir a un bendito Oxxo, ir a una bendita gasolinera a cambiarte tu dinero. Usuario, lleva cambio. No seas manchado. Pagan viajes de 20 pesos con uno de 500. O sea, de verdad. O sea, no sé si eres inteligente, usuario, eres medio o qué tranza, la neta. O sea, cuando yo manejaba y me pasaba esto, me daban unas ganas de reventarles unos cachetadones, pero me aguantaba. O sea, de verdad, cambio, lógica. O sea, si voy a viajar y mi viaje va a ser barato, ¿por qué te pago con 9,500? Luego quieren pagar con el de 1,000. Por Dios, usuario. Si quieren usuarios, les pongo aquí, les enseño matemáticas básicas. ¿Cuánto tengo que llevar de cambio? Etcétera. Oh, claro, puede ser usuario analfabeta también. Eso es válido. Pero yo que sepa, es básico lo que te está diciendo la aplicación de cuánto dinero necesitas llevar. ¿Por qué pagarles con uno muy alto, de alto valor? Y si no tienes cambio, pues paga con tarjeta, hermano, hermana. Paguen con bendita tarjeta. ¿Por qué? Porque están afectando a los conductores, ya que les ponen pagar para la siguiente. Y es cuando empiezan las tranzas. Bendito usuario, chacalón, chacalacra, rata de 2 patas o de 4, como le quieran llamar. Dejen de estar estafando a los benditos Uber. Son con personas, son humanos como ustedes que necesitan trabajar para alimentar a su familia. No están trabajando nada más por pije gusto. Están trabajando para alimentar a su familia, para sobrevivir en esta vida que es difícil. Y todos los quieres estafar. Pero bueno, consejos, ya para cerrar este video. El consejo que les puedo dar a ustedes como conductores, socios conductores, socias conductoras, conductoras. Una, tengan muchísimo cuidado. Traten de hacer lo mejor posible de la atención. Sé que los pueden llegar a calificar mal, aunque dieron el mejor servicio, también me pasó. Pero vale más también estar tranquilos con nosotros mismos que estar haciendo aclaraciones. Con los videos pasados serviría muchísimo la dashcam para tener pruebas en algunas situaciones de que nos quieran dar de baja por culpa de los benditos usuarios. Tengan muchísimo cuidado ahorita. Creo que los usuarios, no sé qué está pasando con la humanidad, de verdad. De verdad, no sé qué está pasando, ¿no? Tengan muchísima precaución, compañeros, compañeras, el día a día. Porque sí, los pueden dar de baja y ustedes no han hecho absolutamente nada malo, sino los dan de baja por el bendito usuario. Y recordemos que Uber le da prioridad a los usuarios, así que hay que estar al pendiente de las calificaciones. Antes de despedirme, recuerden, sí, suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y aquí en los comentarios pónganme cuál es su, o sea, yo sé que es de uno, pero qué informe les puso el bendito usuario. Las más chistosas salen en un video de estarnos riendo de cómo califican estos benditos usuarios, chacas, lacras, nacos, tercermundistas, mensos, como les quieran llamar, ¿no? Pero
Sí, pongan aquí en los comentarios, o sea, que ya había visto varios, así que dicen, no, y me han mandado varios que me río de cómo califican los benditos usuarios, ¿no? Pero pongan aquí los comentarios. Nos andamos viendo en otro video, espero que les haya agradado este video. Ahora sí me despido, bye.